Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Hoy en nuestra clase de miércoles 11 de noviembre vamos a hablar un poco acerca de la prueba indiciaria o prueba por indicios. Esa prueba la vamos a encontrar regulada de manera muy escueta, muy simple, muy lánguida en el artículo 240, 41 y 42. Y todos son articulitos del que más tiene cuatro renglones, ¿cierto? Miremos lo que nos dice el código y luego hacemos una, digamos, intervención un poquito más. Dice, requisito de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso. Segundo, la conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir un indicio de las conductas de las partes. Listo. Y tercero, en el 242 dice, apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Y no dice nada más. Y este es un claro ejemplo de las críticas que yo le hago al legislador tan a menudo. Mire las pruebas indiciarias. Mire lo que dice. Y a continuación, usted encuentra el artículo 243, que es la prueba documental, que aquí define perfectamente qué es un documento. Usted lee este primer párrafo y usted ya tiene absoluta certeza de qué cosa es un documento. Y yo leo estos tres artículos y no tengo ni idea de qué es o qué no es un indicio. O sea, ¿por qué el legislador se preocupó en gran medida por definir el documento y le importó un pepino definir el indicio? Es una de las preguntas que yo me hago. O sea, ¿por qué no está definido el indicio? Entonces, cuando yo explico este tema, tenemos que empezar por hablar de qué es un indicio. Primero que todo, desde el punto de vista etimológico, desde el origen de la palabra misma, viene de la palabra indicium, que es una derivación de indicare, que significa indicar o hacer conocer algo o mostrar. Pero muchas veces la palabra indicio, desde el punto de vista del derecho, se saca del vocablo indicere, que es una contracción de inde y dicere, que habla de un hecho que está iluminado por un argumento probatorio que se obtiene por parte del intérprete. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es un indicio? La mejor definición que yo he podido encontrar de indicio es que indicios es una serie de hechos que cuando se interpretan de cierta forma, cuando se analizan de cierta manera, hace que la persona pueda deducir de esos hechos otro, otro hecho diferente. ¿Cómo así? Yo quiero saber,
Por ejemplo, en el caso del penal, ¿quién mató a Pedro? Lo primero que yo hago es preguntar, ¿Pedro tenía enemigos? Vamos a suponer que la respuesta es sí. Pedro tenía un enemigo mortal, Juan. El hecho de la enemistad entre Pedro y Juan nos demuestra que Juan es el asesino. No. Pero sí nos hace suponer, nos hace pensar que Juan podría llegar a ser el asesino. Porque ya tiene una motivación. Ya hay entre ellos una rencilla. Fuera de eso, encontramos que varios testigos ubican a Juan en el lugar de los hechos. El hecho de que Juan estuviera cerca o cercano al lugar de los hechos demuestra que Juan mató a Pedro. No. Pero ya esas dos cosas, que había enemistad y que estaba en el lugar de los hechos, ya va diciendo uno, venga a ver. Resulta que Juan tiene un arma de fuego y Pedro murió por herida de arma de fuego. El hecho de que Juan tenga un arma lleva a deducir o demuestra que fue el que mató a Pedro. No. Pero cuando vamos poniendo todas estas cosas juntas, sí puede uno deducir que tenía con qué, tenía motivos, estaba en el lugar, puede llegar a ser él. Entonces, el problema de la prueba indiciaria, que es la prueba más débil que hay en el derecho civil, es que no hace falta sino que se interrumpa esa cadena lógica por una sola cosa y ya. Por ejemplo, no, es que Pedro murió fue a puñaladas. Ya ahí se interrumpe eso. No, las personas sí dicen que Pedro estaba en el lugar de los hechos. Pero mire esta grabación donde aparece que él estaba bebiendo ahí, pero mire que Pedro se va y él se queda bebiendo ahí 2 horas y luego Pedro muere, ya se acabó. ¿Sí me entiendes? O sea, cualquier cosa que llegue a romper ese orden lógico prácticamente destruye la prueba indiciaria. Entonces es una prueba que es muy débil, que es muy endeble. Profe, Dígame. ese es el nexo causal. Sí, sí, Ese sí. orden lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el nexo causal en civil se habla de nexo causal en la responsabilidad civil cuando usted genera un daño y se produce un hecho. Entonces, el nexo causal en estricto sentido es la demostración de que el hecho fue el que produjo el daño. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el perjuicio que sufrió Pedro? Ah, que lo atropellaron. ¿Cuál es el hecho? El accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces, cuando yo logro conectar ese accidente con el perjuicio, hay un nexo causal. Entonces, uno puede decir que dentro de los indicios hay un nexo causal, pero esa expresión se utiliza sobre todo para los casos de responsabilidad civil, porque usted dentro de la responsabilidad civil tiene que demostrar, primero, que ocurrió un hecho, luego que ocurrió un perjuicio y que hay un nexo que conecta el hecho con el perjuicio. ¿Sí? El nexo de causalidad. Entonces usted dice, en el accidente tal se generó tal perjuicio. Y después establece la responsabilidad. Entonces dice, tiene usted hecho, daño, nexo causal y quién es el responsable del mismo. Existen varias teorías acerca de la prueba indiciaria y entonces, por ejemplo, Eugenio Florian sostiene, en el fondo, el indicio se reduce a una operación lógica de deducir el conocimiento de un hecho, de una cosa,
o de una situación que se ignora en todo o en parte, de la existencia de un hecho distinto, de una cosa o de una situación diversa ya establecida en el proceso. ¿Cómo así? La idea del indicio es hacer una conexión lógica entre un hecho que yo no conozco. Yo quiero saber si Pedro realmente sí compró el apartamento de Juan. Es decir, si eso es un contrato de compraventa válido, que realmente sí fue cierto, que realmente ocurrió. Eso es lo que yo quiero saber, porque yo tengo un documento que dice que hubo un contrato de compraventa, pero se está demandando para lograr la simulación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Si ese contrato sí es cierto o es falso. Si eso no pasó, si simplemente lo único que se hizo fue ir a la notaría y decir, vea, vamos a decir aquí que usted me compró el apartamento, pero nada, es para yo no darle nada a mi esposa que me voy a separar de ella. ¿Cierto? Entonces, yo tengo un hecho que ignoro. ¿El negocio es real o no es real? Yo voy a deducir ese hecho que ignoro de otra situación que sí puedo demostrar. Por ejemplo, yo pido la declaración de renta de Pedro de los años anteriores. Y entonces Pedro dice, yo no declaro renta, no tengo declaración de renta. O mi declaración de renta es esta y es muy bajita. ¿Qué me demuestra la declaración de renta? ¿Cuál es el patrimonio que la persona ha tenido en los años anteriores? Al menos lo que la persona declara legalmente. Entonces yo le digo, Pedro, si usted no declara renta, o si declara renta y es muy bajita, ¿de dónde sacó 750 millones de pesos para comprar ese apartamento? Yo tengo que presumir que ese negocio es falso. Ah, es que yo tenía la plata. Ah, sí, ¿por qué no la declaró? Es que eso es una obligación, es un delito si no lo hizo. ¿Sí? Entonces usted le acaba de decir al Estado en los años tales, tales, tales y tales que usted se gana un salario mínimo y que por lo tanto no tiene que declarar. Entonces, ¿de dónde una persona que ni siquiera tiene los topes para declarar renta o que declara renta muy bajito en cero? Para declarar renta usted se tiene que ganar al año, ¿cuánto es? Como 29 millones de pesos, algo así. O tener un patrimonio como de 100 millones, 150 millones de pesos. 150. O sea, usted puede que no gane nada, pero si usted tiene un patrimonio de 150, ¿y cómo voy yo no a ganar nada y tener un patrimonio? Tiene que declararlos. Sí, digamos un niño que le dejan una herencia, y la herencia es un apartamento, una casa, una finca, en fin, que vale 150 millones de pesos. Ese niño tiene que declarar renta, ¿ya? Lo mismo que ocurre con las sociedades. Una persona le mete a una sociedad unos bienes para hacer un negocio, por ejemplo. Entonces aporta a la sociedad unos bienes. Si esos bienes valen más de 150 millones, entonces hay que declarar. O la otra opción es que usted en el año tenga ganancias superiores a, no me acuerdo cuánto es la cifra, son como 30 millones de pesos, vamos a decir. O sea, si usted se gana en todo el año más de 30 millones de pesos, le toca declarar renta. No necesariamente pagar, pero sí declararla. Entonces, Isabela, si usted declara renta y no ha pagado nada, quiere decir que usted se gana 30 millones de pesos hasta tanto donde sí le tocaría pagar y que no tiene un patrimonio superior a 150 millones de pesos. ¿De dónde sacó usted para comprar el apartamento de 750?
Y entonces ahí es cuando empiezan ahí, pero es que, ¿qué es que fue, que taque, taque, que cheque, cheque, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo deducir ahí? Está demostrado el patrimonio según la declaración de renta o cualquier otra prueba pues que usted pueda presentar al respecto. Eso nos lleva a deducir que la persona realmente no puede haber pagado ese dinero porque no tiene forma de haber obtenido el dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Que el indicio es muy débil. Es que mire que yo me gané este chance y me pagaron 200 millones de pesos con él. Con eso pagué la cuota inicial y saqué la hipoteca y saqué un crédito de libre inversión. Véalo acá. Ya se me cayó al mí todo. Todo lo que yo estaba diciendo ya al piso con eso. Sí. Entonces, el problema de la prueba indiciaria es que es muy débil. Pero si yo logro conectar suficientes hechos que ya están demostrados, a veces la prueba indiciaria es supremamente fuerte. ¿Qué es lo que ocurre cuando hemos visto esos programas de CSI o esos programas americanos que llegan y encuentran? Y entonces encontraron unas fibras y con esas fibras le hicieron una no sé qué y entonces descubrieron que era una camisa de pelo de no sé qué cosas. Y entonces cuando vieron, el señor era un cazador y entonces él cazaba animales que tienen el pelo de no sé qué cuantas. Y entonces cuando revisaron en la casa, había unas no sé qué y entonces esto llevó a que esta otra, y es una cantidad de hechos que ya están demostrados que simplemente la única opción que queda es que ese man fue el que lo mató. ¿Cierto? Todos hemos visto películas y series y cosas así donde se dedican a encontrar y demostrar una cantidad de situaciones. Ninguna de ellas sola demuestra que el tipo fue el que lo mató, pero sí nos llevan a demostrar cada una de esas, a presumir que la única opción posible es esta. Ese es el indicio. Entonces, mientras más pueda yo hacerlo fuerte, mejor. Llega un momento en el que la prueba indiciaria no la tumba nada. Pero el problema es que es como una bolita de nieve. Puede que usted tire la bolita de nieve de la montaña y de 2 pasitos y ¡pa! Se deshizo. O empiece que pueda rodar y se va creciendo y va creciendo y va creciendo ¡ran! Y hasta que se vuelve y arrasa, ¿cierto? Profe, Dígame. en su experiencia, ¿usted se iría solo a un proceso con una prueba indiciaria? No me gusta y trato de no hacerlos, pero hay algunos procesos en los que solamente tenemos eso, como por ejemplo los procesos de simulación. Pues porque como usted nos enseñó, dame la prueba y te daré el derecho, y un indicio no necesariamente va a dar una prueba. Sí, a mí no me gusta. La verdad no me gusta. Por esa razón es que no me gustan los procesos de divorcio contenciosos, sobre todo por relaciones sexuales extramatrimoniales. A mí no me gusta y por regla general no los llevo, porque es muy difícil demostrarlo y yo como para ponerme a hablar pendejadas y a poner el nombre de uno en vilo ahí, para que al final se caiga por cualquier pendejada, la verdad es que no. Entonces yo te podría decir que de primerazo no me gusta y trato de no llevar esa clase de procesos porque eso no termina en nada. Pero habría que mirar la situación específica, ¿cierto? Dentro de la oficina nos han tocado llevar 1 o 2 simulaciones y han sido donde solamente tenemos pruebas así indiciarias y se han logrado sacar los procesos, pero por regla general no me gusta. O sea, yo estoy en contra de eso porque es que es demasiado débil. Es demasiado débil. ¿Sí? Muy, muy débil. Profe, y en general, ¿cómo valora el juez esa prueba, ese indicio como prueba? O sea, cuando el juez sustenta su respuesta, ¿cómo valora él esa prueba? O sea, todo depende de cuánta cantidad de información yo le pueda aportar. Lo que te digo, si yo solamente le aporto un hecho para que él de ese hecho deduzca lo otro, es muy difícil. ¿Sí me entiendes? Lo que tengo que hacer es lo que yo te decía.
llenar al juez de circunstancias y de hechos tantos, que el juez no tenga lugar a salirse de la fila. Pero la gran mayoría de los procesos que se basan solamente en prueba indiciaria se pierden. Por eso es que se dice que el proceso más difícil en el derecho es el proceso de simulación. Es por eso. Porque los procesos de simulación generalmente las únicas pruebas que tienen son pruebas indiciarias. Entonces, se vuelve muy difícil ganar un proceso cuando la única prueba que vos tenés es indiciaria. Porque el juez tiene que estar uno hoy en día los jueces los tiene que amarrar, mejor dicho, y que no quede ninguna salida para que le haga caso. Porque si no, el juez fácilmente dice, no, es que no es suficiente, no, nada. Pero todo depende de la situación en particular, ¿cierto? Entonces todo depende de qué tan fuerte es ese lazo que conecta esos hechos que yo sí estoy demostrando con el que voy a presumir, porque recordemos que el indicio es una prueba compleja, es una prueba que implica la demostración de unas situaciones, y usted eso sí lo tiene que demostrar, eso tiene que estar probado dentro del proceso. Y luego de esas situaciones demostradas, probadas, es que yo deduzco esa otra situación que no conozco. Entonces, por eso es que cuando el amigo Florian nos dice, en el fondo, el indicio se reduce a una operación lógica de deducir el conocimiento de un hecho o de una cosa o de una situación que se ignora en todo o en parte, de la existencia de un hecho, de una cosa o de una situación que ya está establecida en el proceso. Entonces, ese es el problema. Y el otro problema es que el juez sí interprete todos esos hechos que yo le doy de la misma forma. ¿Para qué se dan los alegatos de conclusión en los procesos declarativos? ¿Para qué existe esa figura? ¿Qué es la figura del alegato de conclusión? Dentro del proceso declarativo se abre la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. En las dos funcionan iguales. Se practican los medios de prueba, todas las pruebas que haya que practicar. Y luego seguiría dictar sentencia. Pero antes de que se dicte sentencia, se le da espacio a cada una de las partes para que haga los alegatos de conclusión. Yo siempre me pregunté, ¿para qué tengo yo ese espacio? O sea, yo ya tuve una demanda o una contestación, donde yo ya le expresé al juez qué es lo que yo quiero. Lo fundamenté con hechos, pedí unas pruebas, lo fundamenté con normas jurídicas. Esas pruebas se practicaron dentro del proceso. ¿Cómo para qué tengo yo ese espacio? ¿Para qué? ¿Eso como qué sentido tiene? Cuando uno analiza la prueba indiciaria, tiene más sentido. Porque lo que hace usted es, después de practicadas todas las pruebas, usted le muestra al juez o intenta mostrarle al juez cómo todas esas pruebas coinciden en que a usted se le tiene que dar la razón. Para eso son los alegatos de conclusión. Y cuando las pruebas son indiciarias, son todavía más importantes, porque yo tengo que asegurarme de que el juez sí vea esa conexión entre esos hechos que yo logré probar con eso que desconozco, ¿sí? ¿Qué es lo que desconozco? ¿El negocio si es real o no? ¿Qué es lo que logré probar? Que la persona no declara renta o que declara renta muy poquito, ¿sí? Le pedí los extractos bancarios, a ver cuánto recibe la persona en promedio en el mes. Miro el nivel, el grado de parentesco o de amistad de Pedro con Juan. Entonces ellos son amigos íntimos. ¿Cómo demostré eso? Testigos, fotos, videos. Entonces yo demostré que son personas
de una amistad íntima. Demostré que la persona en su cuenta bancaria no recibe dinero suficiente, o sea, que cada mes recibe en promedio 1,5 millones de pesos. Su declaración de renta es muy bajita o no tiene declaración de renta. Todas estas circunstancias que yo logré demostrar nos llevan a deducir que ese negocio no es real. ¿Qué otras cosas puedo pedir? Una certificación de los extractos bancarios de Pedro, a ver si a él le entró al banco esa cantidad de plata. La declaración de renta de Pedro, porque es que si usted tiene un apartamento, usted le toca declarar renta. Usted lo vende, pero le entra la plata, entonces le toca declarar renta sobre la plata. Pero nada de eso. O sea, el apartamento un día estaba aquí y al otro día estaba aquí. ¡Pan! Ya en cabeza del otro. Así, ¡pan! Profe, ¿y si yo guardo la plata bajo el colchón? Sí, sí, es que ese es el problema, ese es el problema. Que fácilmente se cae. Señor juez, mire la plata aquí y baila ya en un tarro. Véala aquí, véala. Y ya se nos cayó todo. ¿Sí me entendés? Ese es el problema de la prueba indiciaria, que es débil. Pero mira que yo le voy demostrando al juez varias cosas. Y él al final puede deducir ese hecho que nos está perturbando a todos. ¿El negocio es real o no es real? La cuestión está en lo que decís vos, Ana. Cualquier situación que rompa eso, graves. ¿Qué pasa si yo demuestro todo eso y en la cuenta del man sí recibió 750 millones de pesos? Lo que pasa es que yo se los di en efectivo, doctor. Y ahí están, mírenlos en la cuenta. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan jodido. ¿Sabe qué otra cosa hace presumir ese tipo de cosas? La cercanía de la venta con el divorcio. Doctor, pero es que el divorcio fue 5 años después de la venta. O sea, al momento en el que se hizo la venta del apartamento, las personas estaban bien, no tenían conflictos. Entonces usted no me puede decir que ese negocio se hizo para defraudar al cónyuge. Es que pasaron todavía 5 años. Y solo hasta 5 años después fue que las cosas se vinagraron y se generó el divorcio. Entonces mire que eso me tumba el asunto. Profe, Dígame. ¿una prueba indiciaria cabe dentro de un proceso ejecutivo? No. Pero depende. Es decir, dentro del proceso ejecutivo yo tengo que presentar una prueba cierta del crédito, de la deuda. ¿Sí? Esa prueba cierta es un título ejecutivo. Llámelo contrato, sentencia, título valor, lo que sea. Yo tengo que presentar esa prueba cierta. Pero para probar las excepciones del demandado, sí caben pruebas indiciarias. Porque vamos a suponer que lo que el demandado quiere probar es que hubo una novación de la obligación o un pago en especie o cualquier otra cosa que se le ocurra a usted. Entonces, de pronto, dadas las circunstancias, sí se puede probar mediante indicios que la persona no debe la plata o no debe la obligación, porque la pagó así o así o así. No se tiene una prueba fehaciente, pero sí se pueden tener unos indicios de que esa obligación se cambió o si se pagó, pero de otra forma. Entonces, por eso te digo que la respuesta es depende. Si hablamos desde el punto de vista de demostrar que la deuda existe para poder demandar, la respuesta es no. Tiene que ser una prueba cierta, que es el título ejecutivo. Pero si estamos hablando de demostrar las excepciones, sí. Pero depende depende de la excepción, porque es que yo diría que, por ejemplo, para demostrar el pago total o el pago efectivo, pues es el recibo de pago o la consignación o la transferencia.
un testigo al menos que vio cuando se llevó la plata. Se podrá con indicios. Pues habría que analizar la situación concreta. Entonces, habría que hacerlo. En este momento no se me ocurre pues así como un ejemplo que podamos analizar, ¿no? Gracias, profe. Otra definición que tenemos de indicio es de un man que se llama Adolfo Schonke. S-C-H-O-N-K-E. Schonke. Seguramente algún alemán me dirá que no se pronuncia así, penco animal, pero no sé cómo más decir Adolfo Schonke. ¿Listo? Entonces, así es. ¿Qué nos dice el amigo don Adolfo? Nos dice, objeto de prueba pueden ser también indicios. Esto es, hechos de los cuales se deduzcan los que inmediatamente interesen. Los indicios son objeto de prueba, no medio de prueba. Cabe siempre probar indicios en lugar de los hechos que inmediatamente interesen. El amigo Schonke se mete mucho con el concepto de objeto de prueba y medio de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Objeto de prueba es lo que es susceptible de ser probado. El objeto de la prueba. ¿Qué es lo que esta prueba pretende? Demostrar eso, lo que es susceptible de ser probado. Eso es un objeto de prueba. ¿Ya? Cuando yo enseño teoría general de la prueba, yo digo que los objetos de prueba son los hechos. Pero además de los hechos, o sea, que digo, los objetos de prueba son los hechos. ¿Cuáles hechos? ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando digo que el objeto de la prueba, lo que pretende demostrar, es un hecho? Me refiero a esto, hechos humanos, normas seccionales, ley extranjera, costumbre, hechos de la naturaleza, hechos u objetos de las cosas materiales. ¿Sí? Estos son los hechos. El objeto de prueba, el objeto de la prueba, la razón de la prueba, es demostrar un hecho, ¿sí? Entonces uno lo puede ver así. Esto todo yo lo muestro en teoría general de la prueba. Se entiende por objeto de prueba todo lo que es susceptible de probarse. Se define el objeto de la prueba judicial como lo que puede ser demostrado en el proceso jurisdiccional. Y por lo tanto, son objetos de prueba los hechos. ¿Y qué cosas son hechos? Estos. Entonces, Schonke, el amigo Adolfo, nos dice que los indicios son objeto de prueba, no un medio de prueba. Entonces, ¿qué es un medio de prueba? Un medio de prueba es lo que nosotros denominamos los medios probatorios. Los medios de prueba son el documento, el testimonio, es la forma como el objeto, quitémosle esa palabra, el instrumento mediante el cual usted efectivamente demuestra algo. Entonces yo demuestro cosas dentro del proceso, demuestro hechos dentro del proceso, con testimonios, con peritajes, con documentos, etc. Entonces, Adolfo piensa que el indicio no es un medio de prueba, sino un objeto. ¿En qué sentido? Como yo desconozco una situación, él dice que el indicio es ese hecho desconocido y que yo tengo que demostrar. Para mí, esa concepción a mí no me gusta. Sí, no me voy a poner yo a pelear pues filosóficamente con el amigo Schonke, pero a mí no me gusta. ¿Por qué razón?
porque yo sí considero que el indicio es un medio de prueba, no un objeto. Para mí, yo estoy más de acuerdo con lo que nos dice Eugenio Florian, que dice que la idea del indicio es deducir de unos hechos demostrados otro hecho, o sea que el indicio es esa conexión lógica. En cambio, Adolfo nos dice que los indicios es lo que yo voy a demostrar. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura, ¿sí? Sin embargo, ahí se las dejo también. Y la última que quiero que miremos es la de Leo Rosenberg. Leo Rosenberg llega y nos dice, la prueba inmediata o directa y la prueba inmediata o directa y la prueba mediata o indirecta o de indicios, él las define de manera diferente. Entonces él nos dice, la prueba inmediata o prueba directa es la que tiene por objeto afirmaciones sobre los hechos de los que directamente debe resultar la existencia o la inexistencia de una característica típica de la norma. ¿Cómo así? ¿Qué es una prueba directa o inmediata? Una prueba que tiene por objeto la demostración de un hecho o la no demostración de un hecho, la inexistencia, para la aplicación de una norma. Ejemplo, divorcio por la causal primera del artículo 154 del Código Civil. ¿Cuál es la causal primera? Relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Qué es lo que yo voy a demostrar para que se aplique esa norma? Que hubo una relación sexual extramatrimonial. Entonces, ¿es una prueba directa o inmediata todo lo que efectivamente me llegue a demostrar la existencia o inexistencia de la relación sexual extramatrimonial? ¿Listo? Todo lo que lleve a demostrar efectivamente eso es una prueba inmediata o directa. Ok, ahora viene la segunda, la prueba mediata o la prueba indirecta o la prueba de indicios. Esto según Leo Rosenberg. ¿Listo? La segunda se refiere a otros hechos extraños a la tipicidad. O sea, extraño a lo que está en la ley. Otros hechos extraños a la tipicidad. Que solo deben justificar la conclusión sobre la existencia o inexistencia de una característica de tal especie. A ella pertenecen también los llamados hechos auxiliares de la prueba, que atañen a la admisibilidad o a la fuerza probatoria de un medio de prueba. Tales hechos se llaman indicios, que son indicaciones, orientaciones o argumentos de prueba. Pero se llamará también de este modo a toda la conclusión. Y él nos pone un ejemplo. Por pérdida parcial de mercancías puestas en un vagón por el propio remitente, se demanda al ferrocarril por una indemnización. Este objeta que el despacho se había hecho en forma defectuosa, porque no se cerraron las ventanillas del vagón. Y de este peligro nació el daño, se perdió la mercancía. Y en lugar de esos dos hechos, cuya prueba estaba a su cargo, o sea, estaba a cargo del que dijo, no, eso no se hizo bien. ¿Sí?
Se probó simplemente que las ventanillas estaban abiertas al llegar al lugar de destino y que estando cerrado el vagón regularmente, aquellas no habían podido abrirse desde el exterior, sin daño del vagón, sin que existieran rastros de abertura violentos. Entonces que la pérdida de la mercancía se genera porque las ventanas entonces deberían estar cerradas. Esto lo estoy leyendo, listo. Ya se lo traduzco. ¿Cómo funciona el ejemplo del amigo Rosenberg? Se pone la mercancía en el tren, pero la mercancía no llega. Entonces se demanda al ferrocarril y se dice, necesito indemnización porque yo le compré una mercancía, pero no llegó. La persona que está demandando aduce que el ferrocarril envió la mercancía de manera defectuosa. Porque siendo esa mercancía se debió haber hecho eso en un barril, en un vagón cerrado, con las ventanillas cerradas, porque se podían robar la mercancía. Esto. Y no lo hicieron, dejaron las ventanas abiertas. O sea que ellos lo hicieron mal, ellos las tenían que cerrar y las dejaron abiertas. Listo. Yo no puedo demostrar que efectivamente la gente del ferrocarril dejó las ventanas abiertas. Eso no lo puedo demostrar. Entonces, ¿yo por qué estoy alegando que esos manes enviaron eso como no era? Porque lo que yo puedo demostrar es que cuando el vagón llegó a la estación, tenía las ventanas abiertas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si esas ventanas están abiertas, es porque se dejaron abiertas desde el principio. ¿Por qué razón? Porque si usted cierra el vagón, yo no puedo abrir las ventanas desde afuera, a menos que la rompa o que dañe el vagón, ¿cierto? O sea, solamente se pueden abrir desde adentro. Entonces, si yo cierro el vagón, yo no puedo abrir las ventanas. Entonces, yo no puedo demostrar que cuando se hizo la entrega, cuando se hizo el cargo, cuando estaba cargando el tren, dejaron abiertas las ventanas. Eso no lo puedo demostrar. Pero lo que yo sí puedo demostrar es que cuando llegó al lugar de destino estaban abiertas. Y que el vagón no tiene daños por ninguna parte. ¿Qué es lo que me lleva eso a deducir? De que entonces se tuvieron que haber dejado abiertas desde el principio. ¿Sí? ¿Y eso qué genera? Si las dejaron abiertas desde el principio, quiere decir que la compañía no hizo la entrega en debida forma, porque ellos se debían asegurar de que no se robaran la mercancía, como efectivamente pasó. ¿Y entonces qué ocurrió? Yo puedo solicitar la indemnización porque la entrega no se hizo en la forma correcta. El ferrocarril no puede decir, no, es que eso fue que se lo robaron, yo no tengo la culpa de eso. No tenés la culpa si usted no cerró las ventanas, papá. ¿Cómo así que no tenés la culpa? ¿De qué me estás hablando? Pruébeme que yo no cerré las ventanas. Yo no puedo demostrar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo demuestro? Que la persona que llegó... Mire el video del tren llegando a la vía, mírelo. A la carretera, vea. ¿Sí ve las ventanas abiertas? ¿Sí ve? Eso solamente se pudo haber estado de esa forma desde el origen. Entonces, el amigo Leo Rosenberg nos dice que la prueba directa es la que demuestra de manera específica lo que dice la ley. Mire el video de aquí las personas teniendo la relación sexual. Mírelo acá, vea. ¿Hay o no hay relación sexual? Mírelo ahí, véalo.
Pero ¿y qué pasa si yo no puedo demostrar esa circunstancia? Y yo demuestro a Pedro y María entrando al motel y luego saliendo 2 horas después muy bañaditos y muy arregladitos. Como dicen por ahí, oliendo a jabón chiquito. Esas pruebas demuestran de manera directa la relación sexual extramatrimonial, ¿no? Pero sí me deducen que estos dos entraron a tal hora, a ese sitio. Salen a las 2 horas, muy bañaditos y muy arregladitos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Lo mismo que lo de las ventanas del tren, solo que el amigo Rosenberg pues se nos inventó pues la película del tren. No sé de dónde la sacaría porque me parece un ejemplo bastante difícil de lucubrar, pero bueno, ahí está. ¿En dónde está eso? Se llama Tratado de Derecho Procesal Civil de Leo Rosenberg. Y el otro, el del amigo Florian, el libro se llama De las pruebas penales, tomo 1, de Eugenio Florian. Es de Temis, el de Eugenio Florian, desde acá de Bogotá, ¿cierto? El amigo Rosenberg, si no, ese es de Argentina. Y el otro que mencioné que era, ¿cuál? Schonke. Se llama Derecho Procesal Civil, quinta edición de Barcelona, España. La editorial Bosch. Ese es de ese documento, el del amigo Schonke. Entonces, básicamente, ¿qué es la prueba indiciaria? ¿Qué es eso? Para mí, la mejor deducción es la de Eugenio. Es demostrar varios hechos que interpretados de cierta forma nos llevan a hacer esa deducción que nos da por demostrado otro hecho. Yo no lo puedo demostrar de manera directa, en las palabras de Rosenberg. No hay ninguna prueba para demostrar este hecho de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo demuestro de manera indirecta, demostrando estas otras cosas. Demuestro estas otras cosas y estas otras cosas que están acá me llevan a demostrar ese otro hecho. Ya les dije, es una prueba débil. Si se rompe esa cadena lógica, se nos cae la prueba. Pero ahí está. ¿Quién le quedó alguna duda de la prueba indiciaria? Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que la próxima clase es el último y cuarto examen de seguimiento. Y nos veríamos entonces en la próxima sesión para ya concluir nuestra materia. Síganse cuidando, muchachos, que todavía el virus está por ahí. Ya casi tenemos vacuna. Téngale fe. Más o menos para el 2032 ya estamos vacunaditos. Entonces téngale fe que no nos faltan sino por ahí unos 15 años. ¿Listo? Hasta Oye, luego. una pregunta. Gracias. Dígame. El próximo examen es normal por iniciativa como siempre, ¿cierto? Sí, igual que siempre. Gracias, feliz tarde. Lo mismo. Chao.